En la lujosa boda de mi hija. Excluso de mi hija, su nuevo esposo se burló de mí sin parar. Luego me gritó públicamente que me fuera, humillándome ante 150 invitados. Simplemente sonreí, me dirigí a la mesa principal y rompí un cheque de $3 millones delante de ellos. Se puso pálida. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde la ves. El viejo Camry se detuvo con un traqueteo entre una reluciente colección de coches de lujo, Mercedes, BMW y un par de Teslas. Su pintura azul descolorida y su persistente traqueteo parecían menos un vehículo y más una declaración desafiante en el pulido camino de adoquines del salón de baile St. Regis. Arthur Maxwell, un hombre marcado por una vida vivida más con determinación que con glamour, respiró hondo. Hoy era la boda de su hija Ellie, y a pesar del marcado contraste entre su mundo y aquel opulento espectáculo, su corazón rebosaba de un amor familiar y doloroso. Se ajustó la corbata, una pieza de seda ligeramente anticuada que Sara, su difunta esposa, le había regalado años atrás. Le habría encantado, pensó, o quizá habría visto a través de todo, su sabiduría penetrando la apariencia de riqueza. En el bolsillo interior de su chaqueta reposaba un grueso sobrecolor crema. Dentro había un cheque de caja, impecable y formal, por $3 millones. Era la obra de su vida, la culminación de décadas de esfuerzo incansable, inversiones estratégicas y una vida frugal. Este era su legado, su regalo a Ellie, los cimientos de una vida que esperaba segura y feliz, libre de las dificultades que había conocido. Representaba no solo dinero, sino sacrificio, noches de insomnio y la silenciosa determinación que lo había mantenido en marcha mucho después de la muerte de Sara. Imaginó el rostro de Ellie, esperanzadamente iluminado por la genuina sorpresa y gratitud, y fue esa imagen la que lo impulsó a salir del coche y dirigirse a la gran entrada. Ellie estaba de pie junto a un arco floral en cascada. Su vestido de novia, una nube de encaje color marfil, radiante y hermoso. A su lado, Brendan Stone, su prometido, irradiaba una confianza despreocupada, un hombre claramente acostumbrado a las cosas buenas de la vida. Arthur se acercó, con una sonrisa en los ojos, deseoso de un cálido abrazo. Ellie se giró. Su sonrisa se tensó, con un destello indescifrable en su mirada. «Papá», dijo, con la voz un poco demasiado alta, un poco demasiado tensa. Brendan ofreció un apretón de manos superficial, su apretón flojo, con la mirada ya perdida en otros invitados más importantes. No había verdadera calidez, ninguna bienvenida genuina, solo una sensación de obligación, como si Arthur fuera un elemento más en una lista de tareas en lugar de un padre querido. La incomodidad flotaba en el aire, un preludio silencioso de la velada. Lo llevaron a una mesa escondida en un rincón del fondo, parcialmente oculta tras una columna y peligrosamente cerca de las puertas batientes de la cocina. Observó cómo se llenaba el gran salón de baile, un mar de seda, joyas y risas, sintiéndose completamente solo y fuera de lugar. Allí no era donde se sentaba el padre de la novia. Allí era donde se colocaba a un invitado no deseado, una ocurrencia tardía. Sin embargo, aferró la esperanza de que quizás más tarde, cuando terminara la ceremonia, tendría la oportunidad de conectar con su hija. Apretó el sobre en su bolsillo. Su presencia era un pequeño consuelo, un recordatorio de su propósito. Comenzaron los brindis, un desfile de efusivos elogios para la feliz pareja, acentuado por el tintineo de las copas de champán. Entonces Brendan se levantó, con un micrófono en la mano y una sonrisa burlona en los labios. Sus palabras, al principio encantadoras, se agriaron rápidamente. Se lanzó a una serie de chistes apenas velados, cada uno minando la dignidad de Arthur. Ellie siempre tuvo predilección por los desvalidos. Comenzó Brendan, recorriendo con la mirada la sala, deteniéndose sutilmente en dirección a Arthur. De origen humilde, ¿sabes? Menos mal que encontró a alguien que aprecia las cosas buenas, que la ayudó a ver la luz. La risa recorrió las mesas, los invitados felizmente ajenos a la punzada. Hay gente, continuó, que un viejo cubo oxidado en la entrada le da carácter. Yo prefiero un garaje limpio. Solo digo. Más risas, esta vez más fuertes. Arthur sintió un ardor lento en el pecho.
Cada palabra era una pulla, una humillación pública disfrazada de humor. Mantenía la mirada fija en Ellie, esperando, rezando, que intercediera, que le diera una palabra amable. Pero Ellie, sentada junto a Brendan, simplemente ofreció una sonrisa tensa y teatral, con los ojos brillando con una felicidad casi desesperada. Rió con los invitados. Su complicidad era una herida fresca. No sostuvo la mirada de Arthur. No ofreció ninguna señal de disculpa ni incomodidad. En ese momento, la traición se sintió completa. Su propia hija, su Ellie, lo permitía, incluso lo alentaba. Los $3 millones en su bolsillo, de repente, se sintieron como una pesada carga, el símbolo de un sueño que se desmoronaba rápidamente. No podía permanecer allí sentado por más tiempo. El aire se sentía denso, sofocante. Arthur se levantó, con el sobre aún aferrado en la mano, en un último intento desesperado por salvar la distancia que se había abierto entre ellos. Empezó a caminar hacia la mesa principal. El suave roce de sus pantalones de traje era el único sonido que percibía por encima del estruendo de la conversación. Tenía la intención de entregarle el regalo, personalmente, en silencio. Un último gesto de amor paternal. Tal vez, pensó, ver la magnitud de su regalo la haría verlo de otra manera. La haría recordar al hombre que siempre la había amado incondicionalmente. Al llegar al borde de la plataforma elevada donde se sentaba la comitiva nupcial, Ellie lo vio. Abrió los ojos de par en par, no con reconocimiento ni afecto, sino con pánico y fastidio repentinos. ¡Papá!, gritó con fuerza, y su voz resonó en el salón, repentinamente silencioso. «¡Fuera de aquí! ¡Estás arruinando la celebración!». 200 pares de ojos se volvieron hacia Arthur, con expresiones que mezclaban curiosidad, vergüenza y absoluta conmoción. El silencio era ensordecedor, un manto denso que sofocaba la jovialidad previa. El micrófono, aún en la mano de Brendan, emitió un leve chirrido, amplificando la incomodidad. En ese profundo silencio, una fría y clara determinación se apoderó de Arthur. Miró a Ellie, la miró de verdad, y no vio a la hija amorosa que había criado, sino a una desconocida, cruel y con derecho a todo. Lenta y deliberadamente, metió la mano en su bolsillo interior. Sus dedos se cerraron alrededor del sobre color crema. Lo sacó, alzándolo para que todos lo vieran, símbolo de su esperanza destrozada. Entonces, con una calma que desmentía la tormenta que rugía en su interior, extrajo el documento oficial, nítido y preciso, $3 millones. Lo rasgó limpiamente, 1, 2, 3 veces, hasta que el cheque, una vez promesa de futuro, quedó en 4 pedazos arrugados. El suave sonido del rasgado fue sorprendentemente fuerte en la habitación silenciosa. Dejó que los pedazos cayeran al suelo, como hojas de otoño sobre el mantel blanco inmaculado. Una exclamación colectiva recorrió a los invitados. Los murmullos estallaron, cada vez más fuertes, convirtiéndose en exclamaciones de asombro, pues alguien cercano debió haber reconocido los datos bancarios, la magnitud de la cifra. Entonces, la voz de Ellie, ya no enojada, sino desgarrada por el terror, interrumpió el clamor. «¡Papá! ¡Espera! ¿Qué has hecho?». Arthur no miró atrás, simplemente se giró, con la cabeza bien alta, y caminó hacia la salida. Las grandes puertas dobles se abrieron, revelando el crepúsculo exterior. Tras él, oyó un crujido frenético, un susurro desesperado, y luego el inconfundible sonido de los pasos apresurados de Ellie, con su vestido arrastrándose por el suelo mientras corría tras él, gritando su nombre. La ignoró, caminando con paso decidido hacia su viejo Camry. Arrancó el motor, el familiar rugido, un reconfortante contrapunto al caos que había dejado atrás, y se alejó. La carretera era un borrón de farolas y coches que pasaban. La boda, la humillación, la conmoción, todo se desvaneció en el fondo, dejando una emoción cruda y clara a su paso, una ira fría. Era una emoción que no había sentido de verdad desde la muerte de Sarah, una ira aguda, precisa y sin ardor. Era la ira de la traición, de un padre despreciado por su propia hija. Era el tipo de ira que endurecía a un hombre, cambiando el curso mismo de su futuro. Mientras conducía, su teléfono, olvidado en el asiento del copiloto, empezó a iluminarse.
El nombre de Ellie apareció en la pantalla, luego el de Brendan, luego el de Ellie otra vez. Un coro desesperado de llamadas. Las dejó sonar. El motor del viejo Camry finalmente se apagó con un suspiro de alivio en la entrada de Arthur. La modesta casa de 2 pisos estaba exactamente igual que la había dejado, un centinela silencioso en medio de la tranquila calle. Dentro, el familiar aroma a libros viejos y un tenue aroma a limón contrastaba marcadamente con los empalagosos perfumes y el aroma a champán de la boda. Entró en la sala de estar. La oscuridad era un manto de bienvenida tras las luces cegadoras del salón de baile. Su mirada se posó en el sillón de Sara, junto a la chimenea apagada, con una desgastada manta de tartán aún doblada con pulcritud sobre el reposabrazos. Era su favorito, el lugar donde leía sus novelas y compartía su discreta sabiduría. Se hundió en su familiar abrazo, con los muelles gimiendo en una suave protesta, y dejó su teléfono deliberadamente sobre la mesa de centro de roble pulido. Casi de inmediato, la pantalla cobró vida. Ellie. El nombre brilló, luego se desvaneció, para reaparecer momentos después. Luego Brendan. Y de nuevo, Ellie. Arthur observaba, como un observador distante, cómo los destellos rítmicos iluminaban la silenciosa habitación. Cada llamada sonaba en el vacío de su buzón de voz, un testimonio silencioso de su determinación. No sentía la necesidad de responder, ni un atisbo de curiosidad, solo la ira fría y constante que se había instalado en lo más profundo de su ser. A medida que se acercaba la medianoche, las llamadas se hicieron más frecuentes, más desesperadas en su rápida sucesión. El resplandor azul blanquecino de la pantalla se convirtió en la única fuente de luz en la habitación, proyectando fugaces sombras espectrales sobre su rostro, resaltando la firmeza de su mandíbula y las profundas arrugas alrededor de sus ojos. El zumbido incesante se convirtió en un zumbido, una sinfonía monótona de sus frenéticos intentos. Permaneció allí sentado durante horas, inmóvil, con la mente sorprendentemente despejada, libre de las ansiedades habituales que a menudo acompañaban sus noches de insomnio. Y entonces, una profunda comprensión lo asaltó, rompiendo la neblina que lo había envuelto por lo que pareció una eternidad. Esta ira fría, esta determinación aguda e inquebrantable, fue la primera, claro, la emoción que había sentido durante 8 largos años. Desde la muerte de Sara, había existido en una niebla, un paisaje apagado de dolor y obligación. Toda alegría se había apagado, toda pena, silenciada. Había seguido adelante con lo que tenía, trabajando, gestionando, proveyendo, pero su mundo interior había sido un dolor silencioso e implacable. Ahora, esta ira, aunque nacida del dolor, se sentía como una corriente vital y electrizante que lo devolvía a la vida. Era una claridad que no sabía que extrañaba desesperadamente, una verdad cruda y sin sentimentalismos. No era la clase de rabia que ardía y consumía. Era fría, cristalina e infinitamente paciente. A las 3 de la mañana, con el silencio de la casa roto solo por el zumbido del refrigerador, Arthur finalmente se levantó. Entró en la cocina. El ritual familiar de preparar café era un pequeño ancla en la noche surrealista. Mientras el líquido oscuro goteaba en la jarra, miró su teléfono. La pantalla volvió a parpadear. Llamada 32, quizás 33. Simplemente observó cómo se desvanecía, y luego regresó al reconfortante silbido y gorgoteo de la cafetera. Finalmente amaneció, tiñendo el cielo de tonos morados y grises suaves, ahuyentando los últimos vestigios de la noche. Con el primer sorbo de café caliente calentándose las manos, Arthur cogió su teléfono. Por fin, revisó las notificaciones. 47 llamadas perdidas. Una cifra impresionante, pensó, con una sonrisa sombría en los labios. Debajo de las llamadas, un torrente de mensajes de texto frenéticos se desplazaba por la pantalla, cada uno una súplica desesperada. Los hojeó, escudriñando con la mirada las frases apresuradas y llenas de erratas. Todas eran variaciones sobre un mismo tema, un afán frenético por explicar, por disculparse, pero no por la humillación. ¡Ay, no! La atención se centraba, sin lugar a dudas, en el dinero. «Papá, lo siento mucho. Por favor, tenemos que explicarlo. El cheque. No sabíamos cuánto». Otro decía, «Fue un malentendido. Te queremos. Solo necesitamos hablar del cheque».
Y otro. Por favor, llámanos, papá. Podemos solucionarlo. $3 millones, papá. Por favor. El mensaje subyacente era claro. Su angustia no se debía a hacerle daño, sino a la pérdida económica. La fría ira se solidificó, convirtiéndose en una determinación gélida. No respondió. Ni siquiera lo consideró. En cambio, se duchó, se afeitó y se vistió para ir a trabajar, una rutina tan firme como el amanecer. Sus movimientos eran precisos, deliberados. El entumecimiento del dolor había dado paso a una determinación firme. Cuando llegó a Maxwell Construction, su secretaria, Diana, una mujer lista e impecablemente organizada que llevaba 20 años con él, ya estaba en su escritorio. «Buenos días, Arthur», saludó con un cálido saludo. «¿Tuviste un fin de semana difícil?» Arthur simplemente asintió. «Diana, una nueva directiva. Con efecto inmediato no estaré disponible indefinidamente para Ellie y Brendan. Nada de llamadas, mensajes ni citas. Si intentan visitarme, deben ser rechazados cortés pero firmemente. No deben molestarme por ningún motivo». Diana, siempre profesional, sostuvo su mirada, percibiendo la firmeza bajo su calma. «Entendido, Arthur. Me aseguraré de que capten el mensaje». Llegó el martes, trayendo consigo una confrontación esperada. Mientras Arthur estaba sentado en su escritorio, revisando planos, la discreta tos de Diana anunció la llegada. «El señor Maxwell, Ellie y Brendan Stone están aquí. Son bastante insistentes». Arthur simplemente asintió, sin levantar la vista. «Diles que estoy en una reunión indefinida». Oyó la voz tranquila y firme de Diana desde la oficina exterior, seguida de la creciente irritación en el tono de Ellie, y luego las exigencias más agresivas de Brendan. Empujó su silla hacia atrás y se dirigió a las persianas que cubrían la ventana de su oficina, separándolas con cuidado lo justo para mirar hacia afuera. Allí estaban, de pie en la recepción, con rostros que reflejaban frustración y creciente desesperación. Ellie caminaba de un lado a otro, con su cabello perfectamente peinado un poco despeinado, su costoso bolso aferrado con fuerza. Brendan, habitualmente tan sereno, gesticulaba descontroladamente, con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en la puerta cerrada de la oficina de Arthur. Su lenguaje corporal gritaba una mezcla de derecho y desconcierto, porque su encanto habitual no estaba funcionando. Era una cruda representación visual de su mundo chocando con su muro recién erigido. Los observó durante unos buenos 10 minutos, con una pequeña sonrisa indescifrable en los labios. Luego, sin decir palabra, se apartó de la ventana. «Diana», gritó, «voy a salir un rato. Si siguen aquí, avísalen que volveré más tarde. ¿O no?». Salió por una salida trasera, una ruta normalmente reservada para entregas tardías o mantenimiento. Su coche, el fiel Camry, estaba aparcado discretamente en una calle lateral, mimetizándose con los demás vehículos más antiguos. Condujo unas manzanas hasta un restaurante local, un lugar conocido por su comida honesta y su sencillez. Pidió una hamburguesa con queso y patatas fritas, saboreando el simple placer de un almuerzo tranquilo mientras, sabía, Ellie y Brendan probablemente seguían enfadados en su recepción, con sus trajes caros y vestidos de diseñador cada vez más fuera de lugar. Se entretuvo con una segunda taza de café, leyendo el periódico, alargando deliberadamente la comida. Regresó a Maxwell Construction horas después. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el edificio. La recepción estaba vacía. Diana levantó la vista con una leve sonrisa de complicidad en los labios. «Por fin se fueron, Arthur». «Sobre las 4. Armaron un buen revuelo». «Supongo que sí», respondió Arthur con una tranquila satisfacción en la voz. «¿Algo más digno de mención?» «Solo prometieron volver», dijo Diana, levantando ligeramente las cejas. Arthur simplemente asintió. «Déjalos». Los días posteriores al incidente de la boda se asentaron en una tranquila rutina, sin ser interrumpidos por Ellie ni Brendan, aunque Arthur sabía que su silencio no duraría. Una tarde, al recoger su correo, encontró un sobre color crema entre las facturas y los folletos basura. Sus dedos rozaron la familiar y elegante caligrafía de Ellie. Su mirada se agudizó. Era el viejo papel de Sara, de esos con una sutil marca de agua y una tenue textura de lino, algo que ella apreciaba y usaba solo para ocasiones especiales. Un leve, casi imperceptible temblor recorrió a Arthur.
Usar el papel de su madre se sentía como otra sutil manipulación, un fantasma arrastrado a su conflicto actual. Llevó la carta adentro, se sentó en el sillón de Sara y la abrió con cuidado. Las palabras de Ellie se derramaron en la página, cuidadosamente elegidas, casi demasiado precisas. La carta era una disculpa, sin duda, pero una disculpa vacía y calculada. Culpó al estrés de la boda, a las abrumadoras exigencias de la planificación y luego, inevitablemente, a la influencia de Brendan, presentándolo como el instigador de su arrebato. «No se trataba de ti, papá», escribió, una frase que se sintió como un cuchillo retorciéndose en una vieja herida. «Se trataba de todo, y simplemente estallé. Nunca quise hacerte daño, de verdad. Solo queremos arreglar las cosas. De todo». El todo, Arthur lo sabía, eran los $3 millones. Leyó la carta una vez, luego otra, asimilando las palabras. El nudo de dolor y la herida residual que se había apretado en su pecho después de la boda comenzó a deshacerse, no en perdón, sino en algo más agudo, más frío. Vio a través de las excusas cuidadosamente construidas, los intentos apenas velados de reconciliación, que en realidad no eran reconciliación en absoluto. Su disculpa no era por su humillación pública, por sus palabras crueles, ni por permitir que Brendan lo degradara. Su disculpa era por pérdida para ella, los millones potenciales que ahora creía haber perdido. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, pero lo dejó con una extraña calma, consolidado en su nueva determinación. No sentía remordimiento genuino por el daño emocional, solo arrepentimiento por las consecuencias financieras. Leyó la carta por tercera vez, lenta y metódicamente, como si diseccionara un complejo documento legal. Esta vez, al terminar, una sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa cálida ni feliz. Era una sonrisa fría e insensible, una comprensión sombría que se instalaba en lo más profundo de él. Los últimos vestigios de sentimentalismo que pudiera haber albergado por la hija que creía conocer se evaporaron. Solo había claridad, una claridad cruda e inquebrantable. Esta carta, destinada a apaciguarlo, se había convertido en el último clavo en el ataúd de su relación, confirmando todo lo que sospechaba. A la mañana siguiente, Arthur comenzó a buscar un abogado. No quería un litigante, todavía no. Necesitaba a alguien preciso, discreto y con conocimiento de los matices de la propiedad y las herencias. Su investigación lo llevó a Daniel Green, un nombre que aparecía con frecuencia en debates sobre planificación patrimonial y derecho de familia, conocido por su enfoque metódico y su discreta eficacia. El perfil en línea de Green proyectaba una imagen de digna competencia, un hombre que se manejaba con hechos y legalidades sin dramatismo emocional. Arthur programó una consulta, especificando que se trataba de su testamento y patrimonio. Omitió deliberadamente mencionar el reciente drama de la boda. Quería abordarlo con precisión calculada, sentando las bases para lo que vendría sin revelar sus intenciones demasiado pronto. El día señalado, Arthur llegó a la elegante oficina de Green, un espacio tranquilo lleno de libros encuadernados en cuero y con aroma a madera vieja. Tras las cortesías iniciales, Arthur colocó sus documentos sobre el escritorio de caoba pulida. Escrituras de propiedad, facturas de servicios públicos, extractos bancarios recientes. Habló con tono mesurado, presentando los hechos sin emoción. «Señor Green», comenzó Arthur, «mi hija, Ellie, y su esposo, Brendan Stone, llevan 7 años viviendo en una propiedad de mi propiedad». Presentó la escritura. «Esta casa está ubicada en Oakwood Lane, Exotic 14. Green, un hombre de comportamiento tranquilo y ojos inteligentes detrás de unas gafas de pasta, asintió mientras tomaba notas. «Han estado viviendo allí sin pagar alquiler», continuó Arthur. «Nunca se redactó un contrato de arrendamiento. Todas las facturas de servicios públicos, impuestos prediales y primas de seguro de esa dirección se han pagado siempre directamente de mis cuentas». Me mostró un fajo de facturas y extractos bancarios, cada uno con su nombre claramente como pagador. «Básicamente, he estado pagando todos sus gastos de manutención durante casi una década». Green examinó metódicamente los documentos, con expresión indescifrable. Tras un momento, levantó la vista con la mirada fija. «Para que quede claro,
Nunca ha habido un contrato de arrendamiento escrito, ni un contrato verbal de alquiler, y todos los gastos relacionados con la propiedad han sido cubiertos por usted. Exactamente, confirmó Arthur. Han estado viviendo allí gracias a mi generosidad. Según la ley de Texas, explicó Green con voz tranquila y autoritaria, dado que no existe un contrato de arrendamiento formal ni intercambio de renta, y usted es el propietario legal, su hija y su esposo son considerados huéspedes a voluntad. No tienen los derechos de inquilinos bajo un contrato de arrendamiento. Usted tiene la propiedad y el control absolutos de su propiedad. La expresión de Arthur permaneció neutral, pero un destello de satisfacción brilló en sus ojos. Esta era la confirmación que necesitaba. ¿Y qué implica eso, legalmente, para su residencia continua? Significa, afirmó Green, que puede rescindir su residencia con un aviso por escrito. Normalmente, se trata de un aviso con 30 días de antelación, lo que les da tiempo suficiente para desalojar la vivienda. Transcurrido ese plazo, si se niegan a irse, puede iniciar un proceso de desalojo, aunque a menudo el aviso en sí mismo es suficiente, dada la clara legitimación legal. Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en empezar a redactar y notificar esa notificación, señor Green? Green asintió, con una leve sonrisa. Podemos empezar de inmediato. Redactaré el aviso de desalojo esta tarde, asegurándome de que cumpla con todas las leyes de Texas. Podemos notificarlo formalmente mediante un notificador en 1 o 2 días. Tiene pleno derecho a su propiedad, señor Maxwell. Mientras Green tomaba más notas, esbozando los pasos legales, Arthur se recostó en su silla. La fría ira de la boda, la sombría comprensión de la carta, se fundían ahora en una determinación serena y decidida. La primera ficha de dominó se había puesto en movimiento. Arthur salió de la oficina de Daniel Green con una carpeta bien sujeta bajo el brazo, cuyo contenido era un potente símbolo del poder que ostentaba. La ira fría, que había sido una llama constante desde la boda, ahora se sentía imbuida de un propósito. Entendía la ley, los hechos innegables y la claridad de su postura. El camino legal estaba trazado ante él, preciso e inquebrantable. 2 días después, en la tranquila soledad de su estudio, Arthur sacó la descolorida escritura de la casa en Westlake Hills. Pasó el dedo por la fecha. 2011. La había comprado al contado, una sorpresa discreta para Sarah, quien siempre había admirado el barrio. La escritura indicaba claramente su nombre, Arthur Maxwell, como único propietario. Recordó la alegría de Sarah cuando se la enseñó, sus planes para el jardín, el acogedor rincón de lectura. Se suponía que sería su refugio, un lugar para un retiro tranquilo. Pero entonces Ellie, recién salida de la universidad, necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente mientras arreglaba sus asuntos. Sarah, siempre una madre cariñosa, insistió. «Solo hasta que se recupere, Arthur», dijo con voz suave y tranquilizadora. «Es nuestro hogar, podemos compartirlo». Entonces Sarah enfermó. Su lucha contra el cáncer fue larga y agotadora. La casa en Westlake Hills, destinada a sus años dorados, pasó a ser de Ellie. Tras la muerte de Sarah, cuando Arthur estaba consumido por el dolor, el acuerdo temporal simplemente se consolidó en permanente, un acuerdo tácito de que Ellie viviría allí, sin pagar alquiler, con todos los gastos cubiertos por él, una herencia generosa pero tácita que se había convertido en una expectativa. 5 días después de su reunión con Green, Arthur condujo hasta la casa en Westlake Hills. La ruta familiar, antes un viaje agradable, ahora se sentía cargada de una tensión diferente. Estacionó su viejo Camry en la entrada, estacionando deliberadamente detrás de la reluciente camioneta de Ellie. Observó la casa, una casa de 2 pisos bien cuidada, con un césped impecable. Recordó haber elegido el tono perfecto de gris topo para la pintura exterior, las incontables horas que había pasado bajo el calor del verano instalando el sistema de riego para los vibrantes rosales. Cada detalle, cada mejora, cada gasto, había sido suyo. Era un testimonio tangible de su continuo apoyo, un apoyo que había sido recompensado con desprecio público. Subió por el sendero principal, con la llave de la puerta principal, una llave que nunca había entregado, pesada en la mano. No llamó. No hacía falta. Él era el dueño.
Metió la llave, giró la cerradura y entró. El aire era fresco, ligeramente perfumado con algo floral, desconocido para él. Ellie salió de la cocina con un paño de cocina aún sobre el brazo. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y rápidamente se transformaron en una luz de esperanza. «Papá», dijo, con la voz más suave de lo que la había oído en semanas. «¿Has venido? ¿Significa esto que estás listo para hablar?» Su tono era expectante, casi suplicante, un marcado contraste con el arrebato del día de su boda. Claramente creía que su presencia significaba una reconciliación, una rendición. Arthur no respondió. Simplemente pasó junto a ella, con expresión impasible. Sacó su teléfono y, con deliberada lentitud, comenzó a fotografiar sistemáticamente cada habitación de la casa. Empezó por la sala, capturando el sofá caro, los cuadros que nunca había visto, el estado general de las paredes y el suelo. Clic, clic, clic. Su silencio fue deliberado, un contrapunto calculado a sus preguntas esperanzadas. Desde arriba oyó el crujido de las tablas del suelo, y luego los pesados pasos de Brendan bajando. Brendan apareció al pie de la escalera, con aspecto confundido y luego agitado, mientras observaba el silencioso recorrido fotográfico de Arthur. «¿Arthur?», empezó, con una voz cargada de camaradería forzada. «¿Qué pasa? ¿Podemos hablar de lo que pasó?» Ellie ha estado muy preocupada. Arthur ni siquiera lo miró. Apuntó con su teléfono al comedor, capturando la elegante mesa y la lámpara de araña de cristal. «Estoy documentando el estado actual», respondió con voz monótona, sin emoción, como si hablara con un desconocido. Continuó su trabajo, pasando de una habitación a otra, subiendo las escaleras, a los dormitorios, los baños, la cocina. Cada detalle, cada superficie, meticulosamente registrado. Ellie y Brendan lo siguieron. Su confusión inicial dio paso a una creciente inquietud. Sus susurros se volvieron más frenéticos, sus preguntas más insistentes, pero Arthur permaneció en silencio, un hombre con una misión. Fotografió el dormitorio principal, el vestidor repleto de ropa de diseñador, el impecable baño en suite. Registró el estado de los electrodomésticos de la cocina y el patio trasero. Finalmente, bajó las escaleras, con Ellie y Brendan siguiéndolo como sombras desconcertadas. Llegó a la puerta principal, con su tarea fotográfica terminada. Se giró para mirarlos, con expresión aún indescifrable. «Soy el dueño», declaró con voz tranquila y firme. «Solo reviso mi propiedad». Y con eso abrió la puerta y salió, dejándolos de pie en la casa silenciosa, con una creciente comprensión en sus rostros. Condujo a casa. El silencio en su viejo Camry ahora se sentía diferente. No era el silencio pesado y sofocante del dolor, ni la quietud hirviente de la ira. Se sentía pesado pero limpio, como el aire después de una tormenta que hubiera purgado todas las impurezas. Era el silencio de un hombre que había dado un paso decisivo y necesario. 2 días después, Arthur se sentó frente a Patricia Evans, una notaria cuya oficina estaba escondida en un pequeño centro comercial. El documento de aviso de desalojo yacía entre ellos, rígido y oficial. Patricia, una mujer de rostro amable y aire de discreta eficiencia, lo examinó. Miró a Arthur con el ceño ligeramente fruncido. «Esto parece bastante formal, señor Maxwell. ¿Es un asunto familiar?», preguntó con suavidad, con un dejo de preocupación en la voz. Arthur la miró y luego volvió a mirar el documento. Su mirada se endureció. «Ya está», respondió con voz impasible. Firmó el documento con pulso firme. Patricia lo certificó, poniéndole su sello. Arthur se dirigió entonces a la oficina de correos con la carta certificada en la mano. Se la entregó al empleado, observó cómo la pesaban, la sellaban y le asignaban un número de seguimiento. La vio desaparecer en la ranura de correo, en el sistema, una acción irreversible. «Listo», susurró para sí mismo. Esa sola palabra cargaba con el peso de años de quejas no expresadas y un futuro irrevocablemente cambiado. Si esta historia te parece tan apasionante como espero, no te pierdas ni una sola parte de lo que sucederá a continuación. Dale a me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para mantenerte al día. Tu apoyo significa mucho para mí. Volvamos a la historia. Amaneció el 1 de abril, un día a menudo asociado con bromas, pero para Arthur,
Marcó un punto de inflexión muy importante. Exactamente a las 9:17 am. Su teléfono vibró con un recordatorio que había programado meticulosamente. Entrega por correo certificado. Westlake Hills. Sabía, con una certeza casi premonitoria, que el aviso de desalojo acababa de ser entregado. No tuvo que esperar mucho para la confirmación. En cuestión de minutos, su teléfono, que descansaba silenciosamente sobre el escritorio, cobró vida. El nombre de Ellie apareció en la pantalla, urgente y exigente. Lo vio sonar y luego declinar. Inmediatamente apareció el nombre de Brendan, seguido de nuevo por el de Ellie. El ritmo de su pánico era predecible, casi satisfactorio en su precisión. Cada llamada era respondida con la misma negativa silenciosa. Unos minutos después, sonó el intercomunicador del escritorio de Diana. «Arthur, Ellie está al teléfono», se oyó la voz de Diana con un ligero deje de preocupación. «Parece bastante alterada». «Gracias, Diana», respondió Arthur con voz tranquila. «Por favor, infórmale que no estoy disponible. Por tiempo indefinido, como ya lo acordamos». Casi podía oír la educada pero firme negativa de Diana a través de la pared. Sabía que Ellie se indignaría, incrédula de que su padre la evitara tan a conciencia. Las llamadas continuaron durante toda la mañana, un ataque implacable a su privacidad digital. Para cuando se tomó un descanso para almorzar en silencio y en solitario en su escritorio, 14 llamadas perdidas sonaban en la pantalla de notificaciones. Comió su sándwich, imperturbable. La tarde trajo la inevitable escalada. A las 2 p.m. en punto, el intercomunicador de Diana volvió a sonar, esta vez con un tono más urgente. «Arthur, Ellie y Brendan están aquí. En la recepción. Exigen verte. Son bastante enérgicos». Arthur cerró el plano que estaba revisando. Se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas. Allí estaban. Ellie, con el rostro enrojecido y surcado por las lágrimas. Brendan, con la mandíbula apretada y una postura agresiva. Parecían animales acorralados, con su serenidad habitual destrozada. No era una súplica de reconciliación. Era pánico puro, alimentado por la inminente pérdida de su cómoda existencia sin alquiler. Cogió el teléfono de su escritorio y marcó una extensión interna. «Mike», dijo con voz serena, «soy Arthur Maxwell. Necesito que acompañes a 2 personas, Ellie y Brendan Stone, desde mi recepción. No se les permitirá entrar a este edificio, jamás. Si se resisten, infórmales de que presentaré cargos por allanamiento». Escuchó la afirmación tajante y profesional de Mike. Unos minutos después, a través de las persianas, vio a Mike, un guardia de seguridad corpulento y uniformado, acercarse a Ellie y Brendan. Hubo un breve y acalorado intercambio de palabras, gestos con las manos y palabras de enojo, y luego Mike los guió con firmeza pero respeto hacia la salida. Miraron furiosos hacia la oficina de Arthur, pero se marcharon. Diana tocó suavemente antes de entrar. «Ya los escoltaron, Arthur». Mike dijo que estaban muy disgustados. Lo miró con una pregunta silenciosa en los ojos sobre las medidas repentinas y drásticas. Arthur le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Gracias, Diana. Todo está bien. Solo era un asunto privado que requería mano dura». Sabía que Diana, una mujer leal y perspicaz, lo entendería sin necesidad de una explicación detallada. 2 días después, su teléfono sonó con un número desconocido. Contestó. «Arthur Maxwell», dijo. «Señor Maxwell, soy Marcus Chen. Represento a Brendan Stone». La voz al otro lado era suave y profesional, la de un abogado acostumbrado a la negociación. «Llamo por el aviso de desalojo de la propiedad en Oakwood Lane 14. Nos gustaría llegar a un acuerdo, quizás una solución más amistosa para este asunto familiar». Arthur sintió una punzada de sombría satisfacción. Así que contrataron a un abogado. Era previsible. «Señor Chen», respondió Arthur con voz serena, «no hay ningún compromiso que negociar. Como su cliente ya debe saber, ni él ni mi hija tienen capacidad legal como inquilinos. Son huéspedes a voluntad, y ese testamento ha sido rescindido. La fecha de mudanza es el 30 de abril. Pero, señor Maxwell, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Estamos hablando de su hija, y en la boda hubo una suma considerable de dinero en juego. La suma de dinero de la boda es irrelevante para este asunto de la propiedad», interrumpió Arthur con voz endurecida.
El aviso es legal y vinculante. Tienen hasta el 30 de abril para desalojar. No es necesario hablar más. Buenos días, señor Chen. Y con eso, Arthur colgó, poniendo fin a la conversación con un clic decisivo. Más tarde, esa misma tarde, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un contacto conocido. Mark Jenkins, su socio y amigo de muchos años. La voz de Mark estaba cargada de preocupación. «¿Arthur? ¿Qué pasa, amigo? Acabo de ver la publicación de Ellie en Facebook. Algo sobre ser tirada a la calle y crueldad despiadada. Está armando un escándalo». Arthur suspiró. Ya lo había previsto. «Mark», empezó. «Siéntate. Necesito contarte toda la historia». Relató los acontecimientos de la boda. El opulento escenario, la recepción displicente, los brindis despectivos de Brendan, la sonrisa tensa y teatral de Ellie, su arrebato público y el acto sereno y deliberado de él de romper el cheque de $3 millones. No adornó la situación. Simplemente relató los hechos tal como sucedieron. Habló de los años de apoyo no reconocido, los sacrificios silenciosos y el golpe final y devastador de la traición. Mark escuchaba en silencio, soltando ocasionalmente un silbido bajo o murmurando una palabrota. Cuando Arthur terminó, hubo una pausa. Luego, la voz de Mark, normalmente jovial, se tornó sombría. $3 millones, repitió lentamente, dejando la cifra en el aire, y te destrozó delante de todos. Arthur, no te culpo en absoluto. En absoluto. Sus palabras fueron una validación, un refuerzo para la determinación de Arthur. El apoyo de un viejo amigo se sintió como un ancla firme en aguas turbulentas. La conversación con Mark había preparado a Arthur para el inevitable espectáculo público. Abrió su portátil, entró en Facebook y encontró la publicación de Ellie. Era una narración extensa y emotiva, cuidadosamente elaborada para retratarlo como un villano. Pintaba la imagen de un padre cruel que de repente y sin previo aviso había arrojado a su propia hija a la calle en un momento vulnerable, lo que implicaba malas intenciones y una total falta de compasión. Aludió a años de supuesta distancia emocional, presentando la orden de desalojo como la culminación de una larga historia de negligencia paternal. La publicación iba acompañada de una selfie entre lágrimas, con los ojos enrojecidos, diseñada para provocar la máxima compasión. La sección de comentarios era un torbellino de opiniones. Cientos de compartidos y reacciones dieron fe de su alcance viral. Hubo una avalancha de simpatía bien intencionada, aunque equivocada, hacia Ellie, que expresaba indignación por la supuesta crueldad de Arthur. Pero entre estos, se vislumbraban destellos de escepticismo, comentarios de personas que conocían a Arthur o quizás habían oído hablar de su reputación de hombre honesto y trabajador. «Tiene que haber otra versión de esta historia», se atrevió a comentar con valentía. «El señor Maxwell no es de los que hacen algo así sin una buena razón», añadió otro. Fue una exposición pública y desordenada de lo que Arthur pretendía que fuera un límite privado, aunque firme. Durante los siguientes días, las llamadas telefónicas fueron incesantes. No solo de Ellie y Brendan, sino también de miembros de la comunidad preocupados, socios curiosos e incluso algunos viejos amigos de Ellie, personas con las que Arthur no había hablado en años. Cada llamada comenzaba con una pregunta tímida, una pregunta tácita sobre la veracidad de las dramáticas afirmaciones de Ellie. Arthur atendía a cada persona que llamaba con voz tranquila y mesurada. No alzaba la voz ni se dejaba llevar por las súplicas. Simplemente exponía los hechos, la opulenta boda, los humillantes brindis de Brendan, el rechazo público de Ellie y el golpe final y demoledor que le dio al decirle que se fuera. Luego le explicó el cheque de $3 millones, los ahorros de toda una vida y cómo lo había roto a la vista de todos los invitados. Después, detallaba los 7 años de vida sin pagar alquiler, los servicios públicos pagados y toda la carga financiera que había soportado. No la echaron a la calle, concluía con calma. Le pidieron que desalojara una propiedad por la que nunca pagó un céntimo, tras humillar públicamente a su padre y desperdiciar una fortuna. Su comunicación directa y sin adornos fue devastadoramente efectiva. Lenta pero seguramente, la campaña cuidadosamente construida por Ellie en redes sociales comenzó a desmoronarse. La ola inicial de compasión por ella se evaporó,
reemplazada por una creciente sensación de incomodidad y escepticismo. La gente empezó a atar cabos, entendiendo que una herencia de $3 millones no era algo que se pudiera descartar a la ligera. La narrativa cambió. Las súplicas melodramáticas de Ellie ahora parecían manipuladoras, sus acusaciones, vacías. La opinión pública, aunque voluble, estaba empezando a cambiar. Una noche, mientras Arthur caminaba hacia su camioneta en el estacionamiento tenuemente iluminado después de un largo día en la oficina, una figura emergió de detrás de una columna. Era Brendan, con un aspecto inusualmente desaliñado. Su traje caro estaba arrugado, su cabello despeinado y un brillo de desesperación en sus ojos. «¡Arthur!», exclamó Brendan con voz tensa, una mezcla de ira y desesperación. Intentó bloquear el paso de Arthur hacia la puerta de su camioneta. «Tenemos que hablar. Todo esto es una locura. Estamos dispuestos a pagar. 500 al mes. Podemos pagar 500 al mes de alquiler a partir del mes que viene. Por favor, piénsalo 2 veces». Arthur miró a Brendan con una mirada fría e inquebrantable. $500. Por una casa en Westlake Hills, que fácilmente valía varios miles de dólares en alquiler. Era un insulto, un intento desesperado de manipulación. «Tuviste una oportunidad, Brendan», dijo Arthur en voz baja y firme. «Una gran oportunidad de comportarte como seres humanos decentes, de mostrar algo de respeto. Decidiste no hacerlo. Ahora es demasiado tarde». Dio un paso más cerca, obligando a Brendan a apartarse instintivamente de la puerta de la camioneta. «30 de abril», reiteró Arthur, con la voz firme. Abrió la puerta de su camioneta, se subió y arrancó el motor, dejando a Brendan solo en el ruidoso garaje. Al salir, miró por el retrovisor. Brendan seguía allí, una figura solitaria y frustrada. Arthur repasó mentalmente los días que le quedaban. 18 días. 4 días después, su teléfono sonó desde un número desconocido. Contestó. Era Ellie. Su voz era apagada, resignada, una sombra de su habitual tono vibrante. «Papá», dijo, sin preámbulos, «encontramos un lugar. En Cedar Park. Firmamos el contrato mañana». Arthur sintió una extraña mezcla de emociones. Cedar Park. Era un suburbio perfectamente respetable, pero representaba una degradación significativa respecto a Westlake Hills, tanto en prestigio como en valor de la propiedad. Implicaba una lucha por encontrar algo comparable, una adaptación forzada a una nueva realidad. No se regodeó, ni hizo comentarios mordaces. Simplemente escuchó, observando en silencio las consecuencias de sus acciones. «Bien», dijo simplemente, «me alegra que hayas encontrado algo». El día antes de la fecha límite del 30 de abril, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Eleanor Patterson, una vecina amable de Westlake Hills, que conocía a Ellie desde niña. «Arthur», la voz de Eleanor era suave. «Solo quería avisarte que hay un camión de mudanzas en la propiedad de Westlake. Parece que por fin están empacando». Una pequeña oleada de alivio invadió a Arthur. Estaba hecho. El capítulo por fin estaba llegando a su fin. Eleanor entonces ofreció, «¿Quieres que vaya a echar un vistazo? Ya sabes, por si acaso». Arthur lo consideró un momento, pero no. Había dejado claro su punto de vista. Había recuperado sus límites. No necesitaba presenciar su partida. No necesitaba echar sal en la herida. «No. Gracias, Eleanor», respondió con voz suave. «Agradezco la oferta, pero creo que es mejor que les dejemos privacidad en su partida. Es hora de que simplemente se vayan». Los imaginó, empacando cajas, cargando en un camión los últimos vestigios de su inmerecida comodidad, y sintió una profunda sensación de paz. El 29 de abril, un día antes de la fecha límite oficial, Arthur se dirigió a la casa de Westlake Hills para la inspección final. No estaba solo. Patricia Evans, la notaria pública, lo acompañaba, junto con Michael Rossi, un tasador de propiedades independiente. Los trámites legales debían ser impecables, la entrega formal y documentada. Al entrar, la casa resonó con un vacío desconocido. Casi todas sus pertenencias habían desaparecido, dejando solo el fantasma de sus 7 años de ocupación. Sin embargo, Ellie seguía allí, moviéndose sin rumbo por las habitaciones vacías, con los hombros hundidos. Su aspecto habitualmente vibrante ahora se había vuelto apagado y casi frágil.
Tenía los ojos enrojecidos, el rostro pálido, un marcado contraste con su radiante resplandor del día de su boda. Parecía angustiada, la cruda imagen de alguien despojado de su comodidad. Michael Rossi comenzó su meticuloso trabajo, recorriendo cada habitación con su portapapeles y su cámara. Documentó sistemáticamente el estado de cada pared, cada piso, cada elemento fijo. Comprobó si había daños o alteraciones, comparándolo con el registro fotográfico inicial que Arthur había tomado semanas antes. Tras una inspección minuciosa, se volvió hacia Arthur con expresión profesional. «Idéntico estado, señor Maxwell», confirmó Rossi. «No hay daños perceptibles ni alteraciones no autorizadas. Es exactamente como lo documentó el mes pasado». Entonces, Patricia Evans dio un paso al frente, con voz clara y formal. «Señora Stone», se dirigió a Ellie. «Ellie Stone entrega formal y voluntariamente todas las llaves y el acceso a esta propiedad, ubicada en Oakwood Lane No. 14, al propietario legal, Arthur Maxwell. A partir de esta fecha». Ellie miró de Patricia a Arthur, con la mirada fija en el rostro impasible de su padre. Dudó, con los labios ligeramente temblorosos. El silencio en la casa vacía era profundo, tenso por resentimientos no expresados y oportunidades perdidas. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar con el peso de su derrota, dejó caer 2 juegos de llaves sobre la encimera de la cocina. Su tintineo metálico resonó en la silenciosa habitación. «Sí», susurró, con una voz apenas audible. Arthur dio un paso al frente y tomó las llaves. Aceptó formalmente la devolución de la propiedad, anotando la fecha y la hora, asegurándose de que Patricia registrara todo con precisión. Colgó las llaves en su llavero, un pequeño pero significativo gesto de recuperación. Cuando Arthur se dio la vuelta para irse, Ellie volvió a hablar, con una voz suave, casi perdida en el eco. «Papá, adiós». No era una pregunta, sino un último reconocimiento. Arthur se detuvo en el umbral, girando ligeramente la cabeza. La miró de verdad, por primera vez desde el día de su boda. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. «Ellie», respondió, con la única palabra flotando en el aire. Ni una acusación ni una bendición, simplemente un reconocimiento de su existencia, y nada más. Salió, cerrando la puerta suavemente tras él. Se quedó solo en la casa vacía por un momento, envuelto por el silencio. Ahora la sentía diferente, más grande, más fría, quizá, pero innegablemente suya de nuevo. Recorrió las habitaciones, los ecos de los 7 años de la vida de Ellie allí, las risas, las discusiones, los momentos de tranquilidad que solo podía imaginar, ahora eran apenas tenues vibraciones en el aire. No sintió triunfo, solo una silenciosa sensación de cierre. Esa noche, al caer la noche sobre su tranquilo hogar, el número de Ellie apareció en su teléfono. Lo vio sonar, y luego lo silenció en silencio. No sentía ira ni resentimiento, solo una sensación tranquila, casi desconocida, algo cercano a la paz. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje despejado, aunque cambiado. A la mañana siguiente, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Ellie. «Papá, nos mudamos. Entiendo que te lastimaste. ¿Podemos vernos y hablar, por favor?» El mensaje era diferente esta vez, sin la desesperación frenética, con un sutil cambio de tono, quizás con un atisbo de genuina reflexión. Arthur lo leyó y lo releyó. Dejó el teléfono. Lo pensó toda la mañana, durante todo el trabajo, dejando que la petición se le quedara grabada en la mente. La fría ira se había desvanecido, reemplazada por una paz serena. No sintió la necesidad inmediata de participar, pero aún le quedaba una pizca de curiosidad. ¿Qué dirían? ¿Qué harían ahora que la red de seguridad había desaparecido? Tras mucho pensarlo, cogió el teléfono y escribió 2 palabras. «Quizás más tarde». Para su sorpresa, Ellie llamó casi de inmediato. «¿Luego?» Su voz sonaba esperanzada. «¿Cuándo es luego, papá? ¿Podemos fijar una fecha?» Arthur hizo una pausa. Lo consideró. Quizás era hora, no de reconciliación, sino de observación. Necesitaba ver si había algún entendimiento real, algún cambio genuino. «De acuerdo», dijo. «Ironworks, 18 de mayo, a las 6. Y Brendan también puede venir». Quería ver la reacción de Brendan,
evaluar su comportamiento sin el escudo de la riqueza ni el privilegio. Llegó la noche señalada. Arthur se sentó en una mesa de un rincón de Ironworks, un asador sencillo que frecuentaba desde hacía años. Ellie y Brendan llegaron, un poco tarde, con una sinceridad cuidadosamente forjada en sus rostros. Se veían diferentes, más pequeños quizás. Ofrecieron una lluvia de disculpas, cada palabra ensayada, casi demasiado perfecta. Hablaron del estrés de la boda y de la falta de criterio, y luego se lanzaron a una descripción detallada de su nuevo y más pequeño apartamento en Cedar Park, de las dificultades para adaptarse, del recién descubierto aprecio por lo que teníamos. Incluso mencionaron la superación personal, vagas promesas de introspección y crecimiento personal. Arthur escuchó, impasible, discerniendo la sinceridad, o la falta de ella, en sus palabras. Vio las sutiles miradas que intercambiaron, la inquietud nerviosa, la corriente subyacente de autocompasión bajo el barniz de remordimiento. La comida transcurrió en un tenso silencio, interrumpido por sus intermitentes intentos de salvar la distancia. Cuando el camarero finalmente trajo la cuenta, Arthur la tomó. Ellie y Brendan observaban, esperanzados, expectantes. Arthur sacó su billetera, sacó su tarjeta de crédito y pagó solo su comida. Deslizó el recibo por la mesa, mirándolos a los ojos. «Ahora son independientes», dijo con voz tranquila, firme, sin malicia. «Pueden pagar sus propios gastos». Dejó una generosa propina al camarero y se levantó de la mesa. Sin decir una palabra más, salió del restaurante, dejando a Ellie y Brendan sentados allí, boquiabiertos, mirando la cuenta sin pagar que permanecía sobre la mesa entre ellos. 4 días después de la incómoda cena en Ironworks, Arthur se encontraba de vuelta en la oficina de Daniel Green. La conversación sobre la comida compartida, o mejor dicho, las facturas por separado, había sido la confirmación definitiva que necesitaba. Estaba listo para consolidar sus intenciones, para asegurar que su legado reflejara sus verdaderos valores y experiencias, no las expectativas predefinidas de una hija que lo había traicionado. «Señor Green», comenzó Arthur con voz firme, «estoy listo para redactar mi testamento. Nunca lo he hecho, pero ya es hora». Green asintió, dejando un bloc de notas sobre su escritorio. «Una sabia decisión, Arthur. Sin un testamento formal, según las leyes de sucesión intestada de Texas, su hija, como única heredera directa sobreviviente, heredaría automáticamente todos sus bienes». Arthur tensó ligeramente la mandíbula. «No», afirmó con voz desprovista de emoción. «Esa no es mi intención». Miró directamente a Green con ojos claros. «Mi intención es que mis bienes tengan un propósito mayor». Expuso sus deseos, cada punto considerado y firme. «El 70% de mi patrimonio», comenzó. «Quiero establecer una fundación benéfica. Su propósito será desarrollar y proporcionar viviendas asequibles para personas mayores necesitadas». Sarah siempre se preocupó por los ancianos, por aquellos que no podían permitirse un lugar seguro donde vivir. Green tomó nota, escribiendo suavemente. «Una causa noble, Arthur». «Entonces», continuó Arthur, «el 20% de mi patrimonio se destinará a establecer la beca conmemorativa Sarah Ann Maxwell, para estudiantes que cursen estudios de enfermería o trabajo social». De nuevo, la pasión de Sarah. Creía en el cuidado de los demás. «¿Y el 10% restante?», preguntó Green con mirada penetrante. Arthur hizo una pausa, con un destello indescifrable en la mirada. «El 10% restante será para Ellie», dijo, «pero con una condición muy específica. Solo se le entregará si, al momento de mi fallecimiento, está completamente libre de deudas, sin hipotecas, ni deudas de tarjetas de crédito, ni préstamos pendientes de ningún tipo. Si no está libre de deudas, ese 10% se destinará a la Fundación Benéfica de Vivienda». Green arqueó una ceja, una rara muestra de sorpresa. «Es una condición muy estricta, Arthur, y debo advertirte que una condición tan específica, sobre todo para un heredero directo, suele dar lugar a un testamento impugnado. Probablemente lo impugnará en los tribunales». Arthur sostuvo su mirada, completamente imperturbable. «Déjela intentar, señor Green. Es mi dinero para distribuirlo como mejor me parezca. Y quiero asegurarme de que si alguna vez recibe algo de mí,
No lo malgaste ni lo dé por sentado. Tiene que ser una base, no una simple limosna. Durante los días siguientes, la oficina de Green trabajó en la redacción de los complejos documentos. Arthur, mientras tanto, pasaba las tardes reflexionando sobre el legado que estaba construyendo. Imaginó los proyectos de vivienda asequible, los hogares seguros y cómodos para personas mayores. Imaginó mentes jóvenes y brillantes persiguiendo sus sueños en enfermería y trabajo social, con el apoyo de una beca a nombre de Sara. Este era un propósito, un futuro que se sentía correcto, limpio y honorable. Era un marcado contraste con la vana búsqueda de riqueza material que había consumido a Ellie y Brendan. Sintió una profunda paz. Finalmente, llamó a Green. «Redáctalo», dijo, y esas dos palabras cargaron con el peso de su decisión final. La firma tuvo lugar una semana después, de vuelta en la oficina de Green. Patricia Evans estaba allí de nuevo, junto con Sandra, la asistente legal de Green, ambas como testigos oficiales. El ambiente era solemne, una formalidad discreta que subrayaba la gravedad del momento. Arthur firmó cada página con pulso firme y determinación absoluta. El futuro estaba ahora legalmente definido, sus intenciones claras. Una semana después de formalizar el testamento, Arthur dio otro paso decisivo. Puso a la venta la casa de Westlake Hills, eligió un agente inmobiliario de confianza, dio instrucciones claras y esperó lo inevitable. El mercado estaba en auge, y la propiedad, en su atractiva ubicación, atrajo interés inmediato. Se vendió rápidamente, al contado, y el contrato se cerró en pocas semanas. Toda la transacción se gestionó de forma eficiente, limpia y sin complicaciones. Como era de esperar, la noticia llegó a Ellie. Llamó presa del pánico, con la voz aguda y frenética. «¿Vendes la casa?», se lamentó. «¿La casa familiar? Donde vivía mamá. ¿Cómo pudiste, papá?». La sensación de tener derecho, la creencia de que, de alguna manera, la casa todavía era claramente visible. La respuesta de Arthur fue tranquila, sin enojo, simplemente afirmando un hecho. «Nunca fue tu casa, Ellie. Era mía. Y sí, la vendo. Estoy construyendo una nueva vida». No dio más detalles, no explicó sus planes para el dinero de la venta. No hacía falta. El mensaje era claro. Más tarde esa semana, cuando Arthur salía de su oficina, Brendan intentó otra emboscada. Salió de detrás de un coche aparcado, con aspecto aún más desesperado que antes. Al pasar junto a él, Brendan intentó ponerle el teléfono en la mano. «Somos tu familia», decía un mensaje de texto en la pantalla. Simple, patético, un intento de manipulación emocional. Arthur simplemente lo miró y, con un gesto del pulgar, borró el mensaje sin responder, sin siquiera detenerse. Siguió caminando, dejando a Brendan solo, derrotado. De vuelta en su oficina, Arthur se sentó hasta tarde, revisando la documentación inicial de la Fundación Sarah Ann Maxwell para viviendas para personas mayores. Los planes detallados del proyecto inicial, el presupuesto propuesto, la visión a largo plazo. Era una creación tangible, un legado real, mucho más significativo que cualquier herencia malgastada por manos desagradecidas. Justo cuando estaba a punto de irse, su teléfono vibró. Otro mensaje de Ellie. «Papá, por favor, necesitamos hablar. Esto no es justo». Arthur miró las palabras, leyó la familiar mezcla de desesperación y autocompasión. Suspiró, una exhalación silenciosa y cansada. Simplemente extendió la mano y apagó el teléfono, sumiéndolo en el silencio. Se sentó un momento en la oscuridad cada vez más profunda, sintiendo el silencioso zumbido de la ciudad, respirando bajo él. Un mundo vasto e indiferente que avanzaba, siempre avanzando, con o sin sus súplicas. Con los trámites legales completados, la casa vendida, Arthur sintió que una fuerza silenciosa se apoderaba de él. Sin embargo, Ellie no había terminado. Mark Jenkins volvió a llamar, con la voz cargada de exasperación. «Arthur», empezó, «Ellie está de las suyas otra vez. Otra publicación en Facebook, esta vez aún más agresiva. Te acusa de crueldad hacia las personas mayores y abuso financiero. La cosa se está poniendo fea». Arthur simplemente suspiró. Ya lo había previsto. Continuó con su enfoque mesurado, explicando con calma toda la historia a cualquier cliente o socio preocupado que llamara. Habló de los años de apoyo incondicional,
la inmensa donación financiera que había sido desestimada con indiferencia y la profunda humillación pública. Cada relato, sin ira ni autocompasión, desmanteló sistemáticamente la narrativa de Ellie. Su campaña en redes sociales, diseñada para generar compasión, fracasó estrepitosamente una vez más, poniendo a la opinión pública aún más en su contra. Entonces llegó la llamada más difícil. Era Susan Davis, la mejor amiga de Sarah, una mujer a la que Arthur siempre había respetado. Arthur, la voz de Susan sonaba tensa. Ellie me llamó. Dice cosas terribles de ti. Arthur sabía que tenía que ser completamente sincero con Susan. Le contó la boda, los brindis, las crueles palabras de Ellie y el momento en que abrió el cheque. Le explicó los 7 años de vida sin cargas, los servicios públicos, los impuestos, todo cubierto por él. No omitió nada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Susan finalmente habló, su voz era fría, con un tinte de profunda decepción. $3 millones, repitió lentamente, impactada por la enormidad de la suma. Y ella delante de todos. Sarah estaría devastada, con el corazón destrozado. El juicio tácito en la voz de Susan era más potente que cualquier acusación a gritos. Sarah, Arthur lo sabía, se habría sentido profundamente avergonzada. Llegó el 4 de julio, un día para la familia y la celebración. Arthur decidió pasarlo tranquilamente en el Parque Zilker, viendo los fuegos artificiales. Encontró un lugar apartado, disfrutando del calor de la noche. De repente, apareció una figura familiar, acercándose a él con una energía casi frenética. Era Brendan. Brendan, con aspecto desventurado, empezó a acercarse, con una súplica desesperada formándose en sus labios. Arthur, por favor, tenemos que hablar. Ellie está hecha un desastre. Solo queremos arreglar las cosas. Arthur ni siquiera lo dejó terminar. Vio a un guardia de seguridad cerca y le hizo señas para que se detuviera. Oficial, dijo Arthur con voz tranquila y clara. Este hombre me está acosando. Le han advertido repetidamente que se mantenga alejado. Brendan farfulló, indignado, pero el guardia de seguridad, reconociendo a Arthur de interacciones previas en su oficina, se mantuvo firme. Brendan fue escoltado públicamente, y sus protestas se desvanecieron en el bullicio festivo del parque. Mientras se llevaban a Brendan, Arthur vislumbró a Ellie a lo lejos, pálida, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras presenciaba la humillación pública. Se dio la vuelta y echó a correr, desapareciendo entre la multitud. Más tarde esa noche, mientras se apagaban los ecos de los fuegos artificiales, Arthur le escribió un último mensaje a Ellie. No, se destruyeron a sí mismos. Simplemente dejé de ayudarlos a fingir lo contrario. No esperó una respuesta. Con un gesto decidido, bloqueó los números de Ellie y Brendan. El cordón umbilical digital finalmente se cortó. Los días transcurrieron en silencio. Entonces, apareció un nuevo mensaje de un número desconocido. Era Ellie. Papá, me rindo. Nos equivocamos. Por favor, dame una oportunidad. Arthur lo leyó, con una leve punzada en el pecho, pero no respondió. Lo dejó sin respuesta durante 6 largos días. Finalmente, Daniel Green llamó. Arthur, Ellie me contactó, dijo. Ha expresado su deseo de una reunión con mediación. Dice que ahora lo entiende de verdad. Arthur lo consideró. Una oportunidad para evaluar realmente la profundidad de su comprensión. Accedo, dijo Arthur lentamente, pero solo si viene sola, sin Brendan. Green accedió a comunicar la condición. La reunión tuvo lugar en la oficina de Green una semana después. Ellie estaba sumida, su habitual chispa desafiante se había extinguido por completo. Lloró, con lágrimas corriendo por su rostro, culpando a Brendan de gran parte de su desgracia, admitiendo que había sido horrible, cegada por la ambición. Habló de arrepentimiento, de querer reconstruir su relación. Arthur escuchó con expresión neutral. Cuando ella finalmente terminó, la miró con voz tranquila pero firme. Ellie, dijo, estás llorando, pero no creo que sea porque me hayas hecho daño. Lloras porque perdiste el acceso al dinero, a una vida de comodidades inmerecidas. La vio estremecerse, al comprender la cruda verdad. La confianza no se reconstruye en un día, ni con unas cuantas lágrimas. Se construye con acciones, con un cambio genuino. Conviértete en alguien diferente, Ellie.
Alguien que tu madre habría reconocido. Se puso de pie, dando por terminada la reunión. En los meses siguientes, Arthur dio otro giro importante a su vida. Vendió Maxwell Construction por $4,2 millones. Se aseguró meticulosamente de que todos sus empleados de larga data estuvieran bien atendidos y su futuro asegurado. Se alejó de la rutina diaria y buscó un lugar mejor, la jubilación, pero bajo sus propios términos. Ellie, inevitablemente, se enteró de la venta. Poco después, recibió un mensaje de texto, esta vez de un número desconocido. Entiendo. Lo siento. Era breve, conciso, y por primera vez carecía de cualquier atisbo de derecho o exigencia. Arthur lo leyó. No respondió. Reservó un vuelo a Sedona, Arizona, un lugar que Sara siempre había soñado visitar, un lugar en su lista de deseos. Honraría su memoria, a su manera. Una carta llegó a su casa, oficial y nítida, confirmando que la iniciativa de vivienda Sarah Ann Maxwell había obtenido con éxito su estatus King Ipton UC3. Estaba financiada en su totalidad con $5,6 millones, provenientes de la venta de la casa en Westlake y una parte de sus otros activos, ya asignados a financiar varios proyectos de vivienda asequible para personas mayores. Llegó otra carta, esta vez escrita a mano, sin remitente. Era de Ellie. Detallaba su terapia en curso, su progreso en el pago de la deuda y un deseo silencioso, casi humilde, de enorgullecerlo. «No pido dinero ni perdón», escribió. «Solo quería que supieras que lo estoy intentando». Arthur la leyó, con un leve reconocimiento floreciendo en su corazón. La archivó, una pequeña semilla de posibilidad para un futuro lejano, pero nada más. En una última reunión con Daniel Green, revisando los últimos documentos, Arthur se sintió verdaderamente libre. El peso de la obligación, la carga del resentimiento tácito, se había aliviado. Pidió un capuchino en lugar de su café solo habitual, un pequeño cambio simbólico. Se encontró considerando nuevos proyectos de consultoría, disfrutando de nuevo del tranquilo bullicio de la vida normal. A menudo reflexionaba sobre su nueva vida, una vida ahora completamente a su manera. No es la vida que había planeado, no es la familia que esperaba. Reflexionaba para sí mismo, contemplando las luces de la ciudad desde el balcón de su apartamento. Pero es mía, completamente, por fin mía. Y eso, decidió, con una sonrisa discreta en los labios, era suficiente.